Bueno, muchachos, entonces, nosotros ya hemos desarrollado, ya hemos creado un programa que en este caso me permite listar y me permite crear tareas, ¿sí? Si yo le incluyo el nombre de una tarea y la descripción de una tarea, él me la va a crear directamente automáticamente. En este caso, utilizando providers, y ya pues eso es lo que trabajamos en el video, pues, en la clase pasada. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear la página para ver el resto de información de nuestra tarea. Es decir, aquí no estamos viendo la descripción, posiblemente, y tampoco tenemos las opciones de decirle como que terminemos la tarea o en algún momento la podamos editar o eliminar. Más adelante podremos eliminarla haciendo sencillamente un desplazamiento del ítem para que quede pues mucho más organizado. Pero por ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva página. Así como tengo la página de listado y la página de formulario, pues entonces voy a crear un nuevo archivo que voy a llamar detalle.data. Ese archivo básicamente va a ser un stateless. ¿Por qué un stateless? Porque no tengo la necesidad de modificar en el transcurso de ver la información, en este caso del detalle, modificar alguna variable, ¿sí? O que me mantenga el estado de alguna variable. Solamente es consulta y mostrar, no necesito hacer nada más. Entonces, por eso es un stateless. Le defino entonces la variable, en este caso static, de nombre página, que ya habíamos estado utilizando, pues para organizar un poquito más el tema de, lo voy a llamar detalle, para todo el tema de la ruta, ¿sí? Aquí por ahora le voy a poner un texto, detalle, lo voy a tener acá. Ya esto pues lo vamos a estar mejorando y lo vamos a poder trabajar. Lo importante es que creamos el archivo y lo definimos en este caso como un stateless, y vamos a trabajar con la ruta o la navegación. Para eso entonces nosotros definimos una variable estática para podernos referenciar siempre a esta página, en este caso como detalle, y en el main vamos entonces a agregar esa nueva página. Es decir, vamos a agregar ese detalle page.nombre página, el nombre como tal, y vamos entonces a definir una función que me recibe en este caso el Google Contest y que me va a devolver el detalle page. Básicamente con eso, agregando eso, ya estoy manejando la navegación, es decir, ya le estoy habilitando para que yo pueda, a través de una ruta de nombre en su momento, pueda ver básicamente o pueda navegar a esta nueva página que acabo de crear. ¿La idea cuál es? La idea es que cuando yo me pare en la tarea y le dé clic al ítem, se me vaya a esa nueva página. ¿Eso cómo lo voy a manejar? Eso lo voy a manejar a través de un atributo de listStyle, es donde estamos, el elemento que estamos creando acá, que se llama onTap. Aquí también vamos a ver que tenemos el onLongPress. Este también lo vamos posiblemente a utilizar para actualizar más rápido nuestras, si está terminada o no terminada la tarea. Entonces el onTap, básicamente este onTap funciona como si fuera un onPress de un botón, tal cual como lo habíamos desarrollado, tal cual como se había montado, ¿sí? Al momento de hacer eso ya le puedo hacer clic, si ustedes se dan cuenta. La idea es que cuando le hagamos clic a cada elemento que tengamos acá, pues nos mande a la página de detalle. Entonces, para ello, pues ya habíamos visto que utilizamos un navigator.pushName. ¿Por qué pushName? Pues porque estamos manejando en este caso el nombre de la ruta a través de la identificación. Sin embargo, si lo ponemos así solamente me da error. ¿Por qué me da error? Porque él necesita el contexto.
¿sí? Él necesita como parámetro el contexto y yo aquí en este método de crear ítem no lo tengo, no tengo acceso a ese contexto. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar ese contexto. ¿Dónde está el contexto? Está aquí, en el método build, en donde pues ya yo lo recibo como parámetro el contexto, que es básicamente donde yo estoy ubicado. Entonces, lo que hacemos es que tenemos esta variable acá, que en este método, digamos que está totalmente aparte de este crear ítem. Entonces lo que hacemos es pasarle al crear ítem esa variable de context. Se la pasamos y la recibimos acá. Aquí lo puedo poner directamente como context o puedo ponerle el nombre realmente que yo quiera, no importa. Pero sí, pues es recomendable para que se sepa que esto pues es un build context. Hacerlo o no hacerlo, o sea, así no le ponga que es un build context, él va a funcionar, no pasa nada. Pero pues si yo se lo pongo, pues le estoy especificando directamente, si yo miro aquí, que él me recibe un build context. Si no, posiblemente aquí me va a aparecer es dynamic, ¿sí? Me va a aparecer es que es un dynamic. Entonces eso a veces me puede generar problemas y es mejor que yo trabaje directamente con la información, con los tipos de datos, de los tipos de objetos que yo estoy trabajando. Ya con eso, de esa manera, entonces ya nos funciona. Si yo le doy clic, efectivamente me voy a la página de detalle, pues que me lo muestra así feito como en un principio el formulario, porque pues no he definido todavía cuál es la plantilla que yo voy a trabajar, que yo voy a tener. Por ahora no me importa tanto esa plantilla. Básicamente aquí lo que quiero pues revisar y quiero que veamos es que podemos utilizar el onTap como un atributo que me maneja el evento, ¿sí? A través de una función que me maneja el evento cuando yo toque el ítem. ¿Sí? Cuando yo toque el ítem, él se va a ejecutar la función que yo tengo acá. Recuerden que esta función en este caso es una función de flecha. Básicamente lo que está haciendo es que sí, que es una función que me devuelve, acá lo podemos ver, que en este caso me devuelve un navigator. Esto que yo acabo de hacer y cambiar es exactamente lo mismo, que la función de flecha. Lo que pasa es que la función de flecha pues me ahorra la necesidad de escribir pues los corchetes y de escribir la palabra return. Se utiliza pues cuando solamente necesitamos devolver un elemento, un valor, ¿sí? Aquí pues lo estábamos utilizando, es lo mismo, es exactamente lo mismo, funciona igual. Entonces, ya tenemos esa información, pero la idea es que a mi otra página, es decir, acá a esta página de detalle, me llegue la información de la tarea que yo tengo, dependiendo, si yo tengo dos tareas, por ejemplo acá voy a tener la tarea 2, aquí voy a poner la descripción 2. Si yo tengo esas dos tareas, entonces que si yo le doy clic a tarea 1 me aparezca aquí tarea 1 y si yo le doy clic a tarea 2 pues me aparezca tarea 2. Es decir, pasarle parámetros dependiendo de una acción concreta. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar el navigator para pasar parámetros utilizando en este caso un atributo del pushName que recibe un parámetro en este caso que recibe pushName, un atributo que es arguments, ¿sí? Estos arguments en este caso me recibe cualquier tipo de objeto, me recibe un string, me recibe un entero, me recibe un build context, me recibe un mapa, me recibe absolutamente todo lo que yo quiera. Aquí en este caso yo le voy a pasar la tarea. ¿Qué es esta tarea? Es básicamente el map strip dynamic, ¿sí? El string dynamic que nos tiene toda la información y que estamos trayendo de nuestro provider. Ese es el que nosotros tenemos acá. De esa manera nosotros vamos a pasar entonces el argumento, le estamos diciendo a través de la navegación,
vamos a pasar este argumento específico para cada ítem. Es decir, cuando yo le dé clic aquí a tarea 1, me va a pasar el argumento de toda la información de la tarea 1. Cuando le dé a tarea 2, lo llamé tare, faltó la A. Cuando le dé clic aquí a tarea 2, me va a mandar la información de la tarea 2. Y así sucesivamente con todas las que yo tengo. ¿Sí? De esa manera, pues yo lo voy a implementar y lo voy a trabajar. Sin embargo, solamente haciendo eso, si yo sigo trabajando, me sigue mandando detalle normal y pues yo no he pasado, o sea, sí le estoy pasando la información, pero no la he atrapado. Entonces, ¿cómo atrapo este argumento que estoy pasando? Entonces, ese argumento lo atrapo de una forma bastante sencilla. Lo que tengo que hacer es irme a la página que quiero atrapar la información. Necesito el context para atraparla, por lo tanto debo hacerlo en una función, en este caso dentro de build, o dentro de una función que pueda pasar en su momento el contexto. Y aquí voy a definir, así tal cual, como nosotros definimos en formulario, para crear una nueva tarea, un map dynamic, string dynamic, aquí voy a definir lo mismo, voy a definir un mapa que me recibe la información que estoy pasando, la información del tipo que estoy pasando. En este caso es una string dynamic, ¿sí? Dynamic. ¿Qué voy a llamar tarea? Lo puedo llamar como yo quiera, no tiene que llamarse necesariamente igual que como se llamó el argumento que pasé. Puedo llamar como sea, no importa. Lo importante es que esto lo voy a traer de un modal route. Este modal route, ¿sí? Lo que hace es gestionarme, es una clase que me gestiona toda la navegación, toda la información, digámoslo así, de la ruta que estoy manejando en mi navegación con el navigator. Básicamente lo voy a utilizar para atrapar los parámetros. ¿Cómo hago eso? Primero le digo de dónde voy a sacar la información de la navegación o la navegación del contexto que estoy moviendo. Entonces por eso le paso el context. Y después de eso entonces voy a escoger en este caso, para atrapar los argumentos de una navegación o de una ruta que se está pasando, necesito decirle, en este caso, que me revise el atributo settings, que es parte en donde se encuentra la navegación, y poner entonces en este caso la propiedad arguments. De esta manera yo ya le estoy diciendo directamente que él me devuelva los argumentos o me atrape todo lo que yo ya le he pasado a argumentos y me lo ponga en la tarea. Entonces, de esa forma nosotros aquí en la tarea ya vamos a tener en este mapa que estamos creando, vamos a atrapar el argumento que estamos pasando, es decir, el argumento que estamos pasando aquí, en este arguments de acá, ¿sí? Ese argumento lo vamos a estar pasando, ¿sí? Y lo vamos a guardar aquí. ¿Eso qué me permite? Eso me permite entonces ya utilizarlo, es decir, que por ejemplo, acá utilizando la impresión que me permite Dark, yo le puedo decir aquí que la tarea que me muestre, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Que me muestre en el texto ese rojo feo como tal el nombre de la tarea. Y solamente con eso, si yo le doy clic, pues él me muestra tarea 1. Si yo le doy atrás y le doy clic, pues él me muestra tarea 2. ¿Por qué? Porque tengo toda la información, absolutamente toda la información de la tarea. Tengo también la descripción y tengo todo lo que yo necesite. Si por ejemplo aquí, para organizar esto un poquito, yo lo envuelvo en una columna para poner más información y lo pongo, que no me muestre el nombre, sino me muestre en este caso la descripción, se den cuenta que estoy trayendo absolutamente toda la tarea, pues entonces él ahora sí me va a mostrar entonces las dos cosas, tarea 1 y me va a mostrar la descripción 1. Si le doy atrás, la tarea 2 y la descripción 2. Entonces, ahora ya que tenemos esta información, pues se nos está viendo un poco mal, entonces vamos a organizarla bien. Lo primero que vamos a hacer es que en nuestro detalle
no vamos a trabajar con un container, sino vamos a trabajar en este caso con un scaffold, ¿sí? ¿Para qué con un scaffold? Pues precisamente para que, esto va a estar dentro de un body, precisamente para que pues yo pueda definirle un advar, ¿sí? Que se vea un poquito mejor y que con ese advar pues yo le pueda definir, en este caso, yo pueda definirle un título, ¿sí? Y pues por ahora de título, aquí el título me recibe un widget. Entonces, por ahora de título yo le podría poner el nombre de la tarea, pero pues por ahora le voy a poner solamente detalle, ¿sí? Detalle. Y bueno, el body ya lo tenemos así. Solamente con eso ya me cambia, obviamente cambia la presentación. Y pues ahora lo que quiero es que ese tare2 que aparece acá sea, esté centrado, y aparte tenga pues de la descripción, tenga un título y así sucesivamente. Entonces básicamente aquí voy a poner un texto, literalmente un texto, solamente un texto, que va a decir descripción dos puntos, solamente eso, para que me aparezca como tal la descripción, y ya lo pueda pues, yo como tal ya implementar. Entonces, además de eso, necesito tres botones, o quiero poner en este caso tres botones, uno para terminar, para decir que pues esa tarea está terminada, para otro para editar o lanzar el formulario de edición de la tarea, si quiero cambiar alguna información, y otro para eliminar. Entonces, son tres botones que en este caso quiero poner uno acá, otro a este lado y otro a este lado. Obviamente ya vamos a mejorar eso, el espaciado y todo este tema lo vamos a mejorar. Pero para eso entonces yo voy a utilizar un row. El row me va a permitir entonces a mí, a través de su atributo children, me va a permitir entonces a mí el row lanzar en este caso los raise button, que es lo que voy a utilizar. Acuérdense del on press. Por ahora no va a hacer nada. Entonces me va a permitir a mí lanzar todos los raise button, el cual va a tener un child, que va a tener un texto. Si quiero yo le puedo poner también un icono, ¿sí? Un row que tenga un icono y un texto, básicamente como yo quiera. Aquí va a ser entonces terminar, y voy a copiar estos, voy a sacar los tres botones, uno va a ser editar y el otro va a ser eliminar. Inclusive podemos jugar un poquito con el diseño, cambiando en este caso cambiando un poquito el color del botón, poniéndole, por ejemplo, vamos a ponerle a este, vamos a ponerle un verde para terminar la tarea. A este editar vamos a dejarlo no, vamos a dejarlo azul, vamos a ponerle azul, colors.blue. Y a el eliminar vamos a ponerle un color, vamos a poner un color rojo. Entonces miramos ahí, básicamente está ahí, terminar, editar, eliminar. Está organizado básicamente la información de esa forma. Ya pues ahí me aparecieron los tres botones. De pronto con ese negrito no se ven bien, entonces vamos a ponerle un text color blanco para que se vea un poquito mejor. Yo voy a copiar sencillamente eso y lo voy a pasar acá para que sea más rápido y listo. Entonces ahí ya se ve un poquito mejor. Ya tengo lo que quiero, entonces tengo el nombre de la tarea, tengo el título de descripción de la descripción y tengo los tres botones que me va a permitir a mí terminar, editar y eliminar. Ya pues lo que quiero hacer ya es como organizar un poquito la información. Entonces, por ejemplo, aquí en la fila yo le voy a decir que quiero que esto me lo organice con un main axis alignment,
que sea con el espacio, utilizando el espacio entre ellos. Pues ya de una vez él me lo organiza dependiendo del espacio que yo tengo de cada botoncito, me queda un poquito mejor. Y pues quiero organizar también un poquito este concepto pues del diseño un poco. Entonces esta tarea, a este text que tengo el nombre de tarea, le voy a poner un estilo. En este caso le voy a poner un style. Sí. Para eso voy a definir precisamente un text style, donde por ejemplo vamos a modificar el tamaño para que el tamaño sea, no sé, 20 de pronto, puede ser, pues si sea muy grande, ya queda un poquito mejor, o le puedo poner 25 píxeles. Pues realmente ahí es como dejarlo 20, el orden que ustedes quieran básicamente manejar o básicamente trabajar. En el caso de quiero que haya un espaciado aquí, entonces el espaciado yo lo puedo hacer de dos formas. Yo puedo poner un sidebox como otro widget adicional y ponerle a ese un tamaño de altura con píxeles, el cual pues me permite a mí hacerle un espaciado con píxeles directamente utilizando el sidebox. O lo otro, que es lo que hemos venido haciendo, pues para que lo conozcan, es agregar esto dentro de un container como un div básicamente, y a ese container que tengo acá agregarle un margin. También lo podemos hacer así. Y acá podemos definir qué margen queremos arriba, qué margen queremos abajo, y etcétera, etcétera. Entonces aquí voy a ponerle margen, por ejemplo voy a decirle que voy a utilizar only, es decir, voy a escoger qué quiero de margen hacia abajo, margen hacia arriba. Por ejemplo, en margen hacia arriba quiero, digámosle que 20, de margen abajo vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle 40, y ahí de una vez, pum, se organiza, ya se me baja aquí esta información y ya de una vez se me separa 40 píxeles, y así puedo organizar toda la información y todos los contenidos que yo quiera, todos los datos básicamente que yo quiera manipular, ¿sí? También puedo decirle aquí bueno, por ejemplo al de la descripción, voy a dejar esa descripción ahí, sino el que estoy imprimiendo, nuevamente pues que lo envuelva en un container otra vez, y ya que lo tengo en el container puedo hacerle lo mismo, puedo hacer un margin, y con el margin pues ya puedo determinar entonces qué quiero tener. Quiero tener separación top, vamos a ponerle 20, y quiero tener, en este caso, vamos a darle un poquito más también, a darle 40 otra vez, y pum. ¿Sí? Entonces, ya de esta manera me queda mucho más organizado pues de lo que había, ¿sí? Me queda mucho más bonito. Obviamente pues hay muchos diseños que se pueden hacer y puede quedar mucho mejor, no que sea lo último, lo único, pero pues ahí de esa manera ya tenemos algo organizado del detalle. Listo, entonces ya que tenemos aquí nuestra opción de detalle, donde tenemos la tarea 2 en este caso, si yo veo aquí a tarea 1, pues me muestra tarea 1 y descripción 1, o sea, ya todo está correcto. Si creara algún otro y tuviera algún otro valor más largo en su momento, también lo tengo. Es importante de pronto manejar un single scroll view para que, como lo hacíamos en el formulario, para que pues si en algún momento la descripción es muy grande, yo pueda subir y bajar para que pueda ver los botones, ¿sí? Digamos, esa sería una buena, pero aquí digamos que no lo necesitamos. Entonces vamos a trabajar con el editar. La idea es que cuando yo le dé clic aquí en editar, él entonces me mande un formulario donde me aparezca la información de la tarea y me permita
actualizarlo. Podríamos crear todo un archivo nuevo, es decir, podríamos crear una página nueva, podríamos crear una vista nueva, pero vamos a utilizar el mismo formulario para seguir utilizando la misma ruta y seguir utilizando absolutamente todo. Entonces, aquí en el OnPress, lo que voy a hacer pues es llamar en este caso el navigator pushName, que es como nosotros nos estamos moviendo, definiéndole el context y diciéndole que me voy a ir en este caso a formulario page al nombre de la página. ¿Sí? Entonces, aquí ya haciendo eso, solamente haciendo eso, ya nosotros si le damos aquí editar, ya él nos va a mandar al formulario, pero el formulario aparece vacío y aparece como pues, de agregar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar como un argumento la tarea. A ese formulario le vamos a mandar como un argumento la tarea. A ese formulario vamos a mandar la tarea. Lo que se va a hacer acá es, ¿qué es esta tarea que estamos mandando? O este argumento que estamos mandando. Es básicamente lo que atrapamos de la ruta. ¿Sí? Es lo que atrapamos de la ruta. Ese es el elemento. Entonces, ahora vamos a convertir o vamos a... Todo me sigue funcionando igual. Pero entonces ahora vamos a que aquí me aparezca la información. Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, en el formulario, aquí en el build, en este caso en el context, ¿sí? Entonces voy a crear el mapa y recibir la información pues, de la tarea. Entonces, string, dynamic, la voy a seguir llamando tarea, puedo llamar como yo quiera realmente, no importa, y lo traigo igual del modal route.offContest, igualito tal cual como se estaba trabajando, settings.arguments, es decir, me traigo toda la información aquí a mi tarea. Y con esta información de la tarea, pues voy a llenar la información del formulario. Y aquí, para hacer esto, me ayuda mucho los componentes y los widgets como están creados. Cada widget, por ejemplo, el input, aquí el test for field, tiene un atributo que dice que en este caso aparece como initial value o valor inicial. Ahí básicamente nosotros le vamos a pasar el valor de la tarea. Bueno, aquí me toca hacer algo y es que para poderla utilizar en todo lado, más bien este map tarea lo voy a declarar afuera, es decir, después del después del formulario state, porque si no, no lo puedo hacer. Y aquí sí le voy a decir que esa tarea pues va a ser igual a lo que llegue a la ruta, es decir, primero lo declaro como global, ¿sí? Como un atributo global para poderlo utilizar a lo largo de todo mi formulario. Lo creo ahí, lo puedo poner si quieren, lo puedo poner vacío, lo puedo poner nulo, bueno, como ustedes realmente quieran, o lo puedo dejar sencillamente así. Y así como hicimos con nueva tarea, que lo podíamos traer en todos lados, lo podríamos poner vacío. Y lo que vamos a hacer es decirle que esa tarea que estamos trayendo acá, pues la vamos a cargar o la vamos a atrapar de los argumentos que lleguen. Y ahora sí, ya con eso, entonces ahora sí ya vamos a poder llamarlo y poderle decir, aquí póngame el nombre, ¿sí? Y en la descripción exactamente lo mismo, en el test for field, en el initial value, vamos a poner la tarea que en este caso me marque la descripción. Solo con eso, si nosotros copiamos, en este caso me está diciendo, me está dando un error acá. El error me está dando precisamente porque no salvé el envío del, el envío del parámetro como tal, no lo salvé, entonces por eso me da el error. Entonces por eso yo salgo aquí y ahora sí, ya, si yo vuelvo,
aquí atrás y le doy a editar, entonces ahora sí ya me aparece, si se dan cuenta, en el formulario lleno con tarea 2 y descripción 2. Si yo me regreso y voy a tarea 1 y le doy a editar, pasa lo mismo, estoy pasando la información y estoy de una vez cargando la información que yo tengo. Para que no me dé, digamos, ningún pues error en su momento o algo, pues yo puedo decirle, bueno, ahí ya realmente me funciona, inclusive solamente así, si yo me regreso, yo puedo, en este caso, si se dan cuenta, miren, me aparece, si voy a tratar de crear un argumento, él me da en este caso un error. ¿Por qué? Porque pues aquí no me recibe en este caso nada, ¿sí? Eso pues es algo que sí tenemos que controlar. Ya aquí, a ver, básicamente aquí ya lo que vamos a hacer es empezar a gestionar, porque aquí me sigue saliendo el error de que ese método yo no lo puedo llamar si no existe, ¿sí? Entonces aquí ya pues empezamos a gestionar, ok, quiero editar o quiero agregar. Entonces para gestionar eso es muy fácil. En primera medida, lo que yo voy a hacer es, ya estoy definiendo acá mi tarea, la puedo poner vacía o no la puedo poner vacía, como yo quiera, ahí sí es decisión de ustedes, como lo quieran trabajar, no importa, pero aquí la estoy trayendo, ¿sí? Yo aquí puedo básicamente preguntar o decir que si la tarea, o puedo mirar aquí cuando llega el valor de la tarea, qué es lo que está tomando, qué es lo que está manejando. Aquí yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo hacer un if, en este caso un if abreviado, en donde yo le digo, ok, si la tarea es diferente de null, entonces póngame el nombre de la tarea. Si no, pues sencillamente póngame vacío, ¿sí? Lo que estoy haciendo acá es básicamente estoy preguntando si la tarea que llegó, es decir, básicamente si me llegó este argumento, si a mí me llegó este argumento, pues no es nulo, pero si no me llegó, pues sí llega como nulo. Entonces, si es diferente de nulo, es decir, si llegó información, pues la muestro. Si no, es decir, si es nulo, pues muestro vacío, ¿sí? Y lo mismo haría, exactamente lo mismo haría con la descripción, en el initial value, y esa es la condición. Si la tarea es diferente de nulo, entonces me muestre o me imprima tarea de descripción. Si no, y por eso pongo los dos puntos, pues vacío. Con eso me sigue funcionando sin problema, es decir, yo le sigo aquí dando a editar y me funciona. Pero además, si le doy el más, ahora sí puedo agregar. No tengo ningún inconveniente porque pues todo va a estar funcionando en la misma parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no me importa, porque si la tarea es nula, pues es que estoy agregando. Si no es nula, es porque le pasé información, ¿sí? Y esa es la lógica que vamos a aplicar, e inclusive nos sirve para llamar diferentes cosas, como por ejemplo, ¿cuál texto mostrar? Si queremos mostrar el texto de crear tarea o queremos mostrar el texto de editar tarea. Aquí lo podemos hacer exactamente igual. Si la tarea es diferente de null, entonces muéstreme, bueno, aquí pongámoslo igual. Sí. Pongámoslo igual. Aquí pongamos el texto, si es diferente es editar tarea, inclusive podemos cambiarle el color, podemos hacer realmente lo que nosotros queramos o consideremos de cómo quiero mostrarlo cuando sea agregar y cuando quiero
o cómo quiero que sea cuando sea crear. Básicamente así. Entonces, ahora sí, si yo le doy a editar, pues me aparece editar tarea. Y si le doy desde el botoncito y le doy a agregar, pues me aparece crear tarea. O sea, tengo el control absoluto de lo que yo quiero saber, si quiero editar o si quiero. Básicamente es eso. Todo sigue funcionando igual. Lo único que va a ser diferente en este caso es que el provider que yo voy a utilizar, ¿sí? El provider que yo voy a utilizar, en este caso el método no va a ser agregar tareas, sino va a ser un método de actualización que no hemos hecho, ¿sí? Entonces, pues vamos ahora a trabajar en nuestro provider para hacer ese método. Bien, entonces ya tenemos el editar, básicamente nos está llenando la información, pero no tenemos el método del provider que me permite a mí editar la información, editar las tareas que yo estoy teniendo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es sencillamente crear en el provider un nuevo método que voy a llamar editar tarea. Ese método me va a recibir como parámetro, me va a recibir dos parámetros en este caso. Me va a recibir la tarea editada, la puedo llamar nueva tarea, ¿sí? O modificada o tarea modificada, como ustedes quieran, y la tarea antigua, es decir, la que estaba antes, ¿sí? La puedo llamar old tarea o vieja tarea, ¿sí? O actual, ¿sí? Como lo quieran realmente ustedes llamar. ¿La idea cuál es? La idea es que vamos a recibir esos dos parámetros, la nueva y la actual. Vamos a buscar dentro de nuestras tareas, en este caso, vamos a buscar en todas las posiciones que tengo o en todos los listados que tengo, cuál es exactamente igual o cuál es la que yo tengo acá que sea igual a mi tarea actual. Y la voy a cambiar esa posición pues por la nueva tarea. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Entonces es un for normalito que va a ir hasta el tamaño de la tarea, en este caso, y vamos a preguntar en un if si la tarea en ese punto es igual a la tarea actual que recibí por parámetro. Quiere decir que encontró la que efectivamente modifiqué. Entonces lo que yo voy a hacer es que la tarea en ese punto pues va a ser igual a la nueva tarea que yo estoy pasándole, es decir, con los cambios establecidos que se está trabajando. Aquí podemos ponerle un break para que ya él se salga de ahí, porque solamente lo tiene que hacer una vez y ya. Ese es el método como tal de edición. Lo que sí es que necesito pasarle dos parámetros, la nueva tarea que está actualizada y la tarea que era antes o la tarea que tenía antes de actualizarla, ¿sí? Porque necesito saber cuál era para saber que actualicé, porque no puedo utilizar la misma porque es diferente, los valores van a ser diferentes. Porque puedo cambiar el nombre, puedo cambiar lo que yo quiera. Si trabajo con modelos es mucho más fácil con clases y modelos, porque acá solamente no tendría que pasarle a los dos, sino solamente uno, porque tendrían un elemento que no cambia nunca, que sería el ID o el identificador que tendría el dato. Entonces no tendría que pasar en este caso los dos. Entonces aquí lo que básicamente, ya que tenemos el editar tarea, ya que lo tenemos ahí, lo que hay que hacer entonces es llamar en el formulario, llamar así como estábamos llamando aquí el agregar tarea y poniendo la nueva tarea que estábamos poniendo ahí en este caso. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es poner nuevamente, acá lo podemos hacer si por código, un if, que si la tarea es diferente o igual, bueno, vamos a seguir utilizando diferente, de null, es decir, que si llegaron datos,
Si yo tengo datos, si estoy editando, entonces tareas provider y llamo el método de editar tarea en donde le paso la nueva tarea y le paso la tarea. Y si no, pues agrego. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Ya con eso ya nos edita nuestro formulario sin ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando yo le dé clic al botón, él lo que va a hacer entonces es mirar si lo que me está llegando alguna información por parámetro. Si me está llegando alguna información por parámetro es que voy a editar. Entonces le paso la nueva, es decir, los datos que yo estoy ingresando directamente, y le paso la tarea actual, que fue la que pasé por parámetro. Si no, pues sencillamente solamente agréguenme la nueva. Y listo. Ya con eso, entonces acá yo le podría decir, se supone que yo le puedo decir aquí editado, le doy a editar tarea y entonces, bueno, no le puse aquí no toca hacer, bueno, acá toca el pop, pronto no me funciona, aquí ya me sale el editado. Aquí voy a hacer un navigator. Entonces, la idea, muchachos, cuando yo le dé editar, aquí tarea, básicamente cuando yo le dé editar, entonces es que él se me devuelva a mi listado, ¿sí? Se me devuelva el listado. Quiero que me aparezca en el listado solamente. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver que el detalle casi ya no lo vamos a estar como utilizando mucho. Entonces, quiero irme básicamente al listado, pero aquí estoy diciéndole siempre que voy a hacer es un punto pop, que es lo que estábamos haciendo antes, que es que se devuelva básicamente a la página anterior. Y si yo lo manejo así, pues él se me va a devolver esa la página del detalle y pues sin actualizar nada me va a tener un problema. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando editemos, vamos a utilizar el navigator, pero vamos a utilizar un pop until, es decir, que se devuelva hasta que encuentre una ruta que yo le voy a decir. En este caso, entonces le sigo pasando el context y acá le paso una función, en este caso, pues según la documentación aquí de pop until es una modal route. En este caso yo le paso acá un modal route con el nombre de una ruta. Entonces aquí yo le podría poner, por ejemplo, listado, ¿sí? Y ya con eso yo le estoy diciendo devuélvase, no importa en dónde esté, usted devuélvase hasta que llegue a la página de navegación del listado, ¿sí? Pero pues ya habíamos visto que esto, para que nos quede más ordenado, nos quede más trabajado, lo que hacemos es utilizar básicamente el listado page.nombre página, ¿sí? Que es el que me devuelve o el que me da la información de la parte. Entonces acá lo que le estoy diciendo es devuélvase hasta que encuentre una ruta con el nombre del listado. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Y el navigator pop pues solamente lo necesito es cuando ya vaya a agregar una tarea, que pues ahí sí ya se sabe que es directamente en el listado. Entonces de esa manera ya nosotros, si actualizamos aquí nuestra tarea, entonces aquí yo le digo tarea actualizada, el nombre lo cambio, le doy a editar tarea, él me devuelve directamente al listado y me actualiza de una vez esa tarea que yo tengo. Si yo le doy clic aquí en tarea 1, le doy a editar y le cambio directamente aquí entonces otra, ¿sí? Y le doy a editar, y también a la descripción le doy aquí otra, y le doy a editar, entonces me aparece aquí en tarea 1 actualizado, y si entro al detalle me aparece la descripción también actualizada, ¿sí? Ya básicamente tenemos la función de la actualización, ¿sí? Y ya que estamos, de una vez podríamos entonces también hacer el método de eliminar, porque es
básicamente lo mismo. Tenemos que, ya en este caso no en el formulario, sino en la parte del detalle, ya para eliminar, es capturar el press de este botón y mandar a llamar, cuando yo le dé clic a ese press, un provider o una función de mi provider que me elimine. Así como en el provider, aquí en el provider tenemos todo lo que podemos hacer. Tenemos el agregar, que pues sencillamente me utiliza el add, y tenemos el editar, que pues ahí sí me hace una búsqueda de las tareas que yo tengo y me actualiza la nueva. Y ahora pues entonces se crearía entonces la eliminar tarea, que es igual de corta que el agregar. Afortunadamente no tenemos que hacer tanto complique, solamente me recibe la tarea que yo quiero eliminar como parámetro, que es un map strict dynamic. Él me recibe en este caso, no sé, voy a llamar borrar tareas, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, no importa. Y aquí sencillamente le voy a decir, ok, a esas tareas remuévame o quíteme esa que le estoy pasando. Y listo. Ya con eso entonces él me va a eliminar de mi listado, me va a eliminar la tarea que yo tengo. Entonces, aquí ya lo que pues yo tengo que hacer es llamar este método de mi provider en el momento en que yo le haga clic al botón de eliminar. Es decir, en el detalle, cuando nosotros tenemos el botón que dice aquí eliminar, acá no voy a poner un solo valor, voy a poner varios, entonces por eso quito la flecha. Y aquí entonces llamo mi provider, que lo llamamos tareas provider, y le llamo el eliminar tarea, pasándole como argumento pues la tarea que estábamos mostrando. Y listo, ya él me elimina en este caso la tarea. Ya lo que necesito pues es devolverme. Entonces aquí ya le hago un navigator.pop. Aquí sí lo puedo hacer pasándole el context, porque pues estoy en esa parte de detalle desde el listado, y ya con eso vamos a poder eliminar. Es decir, se supone que, si esto no me hace quedar mal, si yo le doy eliminar, ¿sí?, se supone que él me debería borrar la tarea. En este caso, para que no la borró. Vamos a revisar qué es lo que está pasando. Entonces, sí me está eliminando, pero él no me está actualizando el listado. Inclusive si yo ingreso, yo todavía lo puedo ver porque está en caché, porque todavía lo puedo trabajar. Sin embargo, si en algún momento yo quisiera editar o quisiera terminar el elemento, cuando él me vuelva a pintar esta información, se va a ir. Inclusive si yo le doy aquí el hot reload, él me borra la tarea, ¿sí? O sea, lo que no está haciendo, sí la está borrando, pero lo que no está haciendo es que está borrándola automáticamente. ¿Y por qué pasa eso? Vamos a hacer la prueba otra vez. Aquí voy a ponerle aquí el para borrar y voy a poner aquí una de esas, aquí cualquier cosa. Entonces me aparece el para borrar. Si yo le doy acá eliminar, ahí está. Pero si yo le doy aquí hot reload, en este caso él me la borra, ¿sí? O sea, sí la borró, sí está funcionando. Lo que pasa es que no me está actualizando el listado. Esto pasa porque el listado es un stateless, y el stateless no maneja como tal un estado, no me permite cambiar datos, o no se permite redibujar, también se puede decir así, automáticamente todo el tiempo. Entonces, sencillamente para solucionar este problema es que este listado que estamos utilizando, este archivito que tenemos acá, stateless, volverlo un stateful, ¿sí? ¿Para qué? Para que me pueda mantener un estado y pueda cambiar los valores de las tareas que yo voy a estar agregando. Entonces, esa es básicamente el cambio que vamos a hacer.
Es decir, va a quedar muy similar a como nosotros tenemos aquí el formulario con el stateful widget, el create state y el formulario de página state y todo ese concepto. Afortunadamente, cuando pasa esto que yo digo, sí necesito en este caso un stateful y no un stateless, por cuestiones de la vida cambió, entonces yo lo que puedo hacer gracias a los snippets y a la condición aquí de Visual Studio Code es con control punto me aparece la opción de convertir el stateless, en este caso convertirlo en un stateful. De esa manera yo puedo convertirlo y puedo transformar automáticamente el stateful en donde él me crea el estado y en donde él me cambia todo lo que pues, se necesita en su momento para eso. Es posible que al hacer ese cambio, cuando yo salve, acá me falle. ¿Por qué? Porque él estaba esperando un stateless y le llegó un stateful. Entonces por eso él como que dice, espere, ¿qué pasó acá? Pero si yo reinicio, en este caso, la aplicación, pues él ya entiende que ahora sí está esperando un stateful, pinta el stateful, todo sigue funcionando igual. Y puedo escribir aquí mis tareas y las descripciones. Él me las va a seguir agregando sin ningún problema. Yo voy a poder escribir la tarea 2 y la descripción también 2 y puedo cambiar la información editándola. Acá le puedo decir editado o le puedo cambiar el valor de lo que yo necesite y va a salir, va a estar funcionando sin ningún problema. Pero además, por ejemplo, si yo quiero eliminar esta tarea 2, ya le puedo decir aquí eliminar con todo lo que se ha hecho, no se ha hecho ningún otro cambio, solamente se cambió de stateless a stateful. Por eso es importante que entendamos bien cuál es la diferencia. Cuando yo le doy a eliminar, automáticamente ya se borra y él se borra ya de forma reactiva sin ningún inconveniente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque pues básicamente cuando volvemos acá, él vuelve a dibujarse, el listado vuelve a dibujarse y vuelve a pintar la información. ¿Listo? Entonces, con eso completamos el CRUD completo, es decir, tenemos ya la creación, la lista, la actualización y el borrado o la eliminación de toda la información. Este proceso que tenemos aquí de terminar es una actualización en sí, ¿sí? Y en últimas la voy a hacer acá para que pues no quede eso pendiente. Lo único que hay que hacer es crear un nuevo método que inclusive va a ser exactamente el mismo editar tarea. Es exactamente el mismo editar tarea, solamente que lo voy a llamar en este caso terminar tarea. En este caso él lo que me va a recibir ya no van a ser 2 parámetros, sino solamente uno. Pero me va a seguir haciendo la búsqueda igual. Me va a buscar entre tareas cuál es el que tengo igual. Y lo que yo voy a hacer es decirle, cuando la encuentre, sencillamente que la tarea actual en el estado va a ser igual a true. Y ya pues que guarde aquí en esa posición la tarea actual. Es lo único que voy a hacer. Sencillamente le cambio el valor a true para que sea ya esté terminada. Podemos también gestionar de que no me aparezca este botón o no lo pinte si la tarea ya está terminada, ¿sí? O que no lo pueda editar si la tarea ya está terminada, que no pueda terminar ni editar si la tarea ya está terminada, solamente la pueda eliminar, ¿sí? Lo puedo hacer, pero solamente con eso hacer el mismo editar básicamente, pero que pues solamente estoy cambiando un dato, solamente estoy cambiando un valor, pues ya tengo la gestión. Entonces en mi detalle, en este determinar, pues lo que hago es llamar esa función, ¿sí? llamar esa función de mi provider, es decir, mi tareas provider, terminar tarea, pasándole la tarea que quiero terminar, pues que es la tarea que él lleva, y básicamente haciendo un navigator.pop, porque pues estoy en esa misma vista de detalle. Solamente con eso, ya si yo tengo aquí tarea 1 editado y le doy terminar,
pues me cambia el iconito de una vez, ¿sí? Porque pues ya ahora sí, ya está terminada y ya sé que efectivamente está terminada. Cuando yo creo una nueva y le dé aquí descripción, le doy crear tarea, pues me la aparece sin que esté terminada. Si yo le doy clic, le doy terminar, pues me la termina. ¿Sí? Ya está todo básicamente finalizado.